El patrimonio de Ponteareas. Recordando la historia de Ponteareas. La historia de Ponteareas es un largo y tortuoso sendero atrás en el tiempo, cuyos pasos se pierden en la Edad de Bronce. Sin embargo, las leyendas y la historia se entremezclan, ya que poco se sabe de estos ancestros del pueblo gallego. Importantes figuras medievales dan numerosas notas de color a la villa, tales como la famosa Doña Urraca, la Orden de los Caballeros Templarios o revueltas populares contra los crueles señores feudales. Originalmente los habitantes de la zona vivían en lo alto del monte Dulce Nombre de Jesús, donde habían construido un gran castro desde donde podían defenderse de los invasores con facilidad. Se trata del castro de Troña, el cual debió de ser romanizado en algún punto del siglo I después de Cristo, ya que las primeras monedas y restos arqueológicos romanos datan de esta fecha. De la época previa a la romanización aún se conservan varios restos castreños en la zona, tales como petroglifos conservados en las zonas de Padrons y Ribadetea. El castro de Troña. El recinto del castro tiene forma elíptica u oval, presentando amplias terrazas en su pendiente oeste y un ancho foso excavado en la roca por el naciente. Los restos datan del siglo I después de Cristo, pero se cree que pudo estar poblado con anterioridad. En el castro se encuentra un petroglifo que representa una serpiente en posición heráldica. Los romanos, atraídos por la riqueza de la zona, absorbieron la cultura castreña y establecieron una población en las cercanías del río Tea, donde fundaron un asentamiento minero y construyeron el puente romano, conocido hoy como el Puente de los Remedios. Antiguamente existió otro más en la villa de Ponteareas, pero por desgracia no ha llegado a nuestros días. Bajo dicho puente discurre el río Tea, afluente del río Miño, que discurre por toda la comarca y pasa por esta localidad al que está histórica y naturalmente unido. Sobre él se localizan una serie de puentes de orígenes romanos y medievales que servían para comunicar dos grandes áreas, entre ellos Puente de Cernadela, el de Moreiras, el de Fillaboa y este. Es más tarde, en la época medieval, donde la historia de Ponteareas alcanza su máximo nivel de conflictos y narraciones caballerescas, incluso alguna leyenda de amor y desamor romántico. Todo empieza cuando en el siglo IX se construye el castillo de Sobroso, sobre el cual versan numerosas historias y leyendas. En el castillo se tiene constancia de grandes figuras históricas que ahí residieron, tales como la famosa Doña Urraca, hija de Alfonso VI de León, Álvarez Pérez de Castro o Pedro Ruiz Sarmiento. De la estancia de Doña Urraca se dice que fue encerrada entre los muros del castillo por los nobles gallegos del momento, por su hermana Teresa de León e incluso por su propio hijo Alfonso Raimúndez. También se dice que Doña Urraca no tuvo mejor opción que la de huir del castillo por unos pasadizos para poder esconderse en Santiago. En pleno siglo XV, cansados por las opresoras élites feudales, se inició una revuelta popular que acabó destruyendo parte del castillo y provocando grandes cambios en la jerarquía de la zona. Esto causó algunas migraciones de la población y de los mercaderes, lo que provocó un aumento de la riqueza de la zona. Por cierto, ¿sabías que Ponteareas recibe su nombre del mencionado puente, refiriéndose Ponte al propio puente y Areas, tanto a las arenas bajo el puente como a la parroquia colindante de Areas, la cual está conectada con la villa por dicho puente? La iglesia de San Miguel. Más adelante, a finales del siglo XIX, se construye la iglesia de San Miguel, diseñada por el arquitecto vigués don Faustino Flórez Llamas, cuando Ponteareas comenzaba a experimentar un notable crecimiento urbano. Realizada en estilo neogótico al gusto de la época, conserva en su portada principal un tímpano de cronología más antigua. Su planta es de cruz latina, con crucero y cubierta abovedada de crucería. Los arcos son una clara muestra de estilo ojival. La fachada principal se halla distribuida en dos cuerpos, con torre campanario de estructura octogonal en el eje central. En el interior destaca el retablo que preside el altar mayor de estilo neogótico. Por cierto, ¿sabías que la iglesia de San Miguel es conocida por ser una de las pocas iglesias cristianas no orientada hacia poniente, sino que se orienta hacia el norte, posiblemente por la época posterior en que fue construida, pero se desconoce el motivo exacto? Personajes ilustres de Ponteareas. Reveriano Soutullo nace en Ponteareas el 11 de julio de 1880 y muere en Madrid el 29 de octubre de 1932. Fue compositor. Tras estrenar dos zarzuelas en Vigo, El regreso en 1906 y El tío Lucas en 1907, en septiembre de 1907 se instala de nuevo en Madrid y comienza a estrenar nuevas obras en el Teatro Novedades, dedicadas entonces a la literatura sainetesca. Soutullo estrena obras como Don Simón Págalo Todo en 1907 o La Siega en 1909, pero posiblemente su obra más conocida fue El pasodoble de Ponteareas, actualmente himno oficial de la villa. Fermín Bouza Brey, nacido en Ponteareas en 1901, muere en Santiago de Compostela en 1973. Fue poeta, polígrafo gallego y magistrado, escritor y político, afiliado al Partido Galleguista. También fue narrador, ensayista y poeta, considerado actualmente entre los más importantes escritores en lengua gallega de la llamada generación de 1925, y miembro de la Real Academia Gallega. Maruja Pino nace en Ponteareas el 14 de junio de 1918. Esta escritora de numerosas obras basadas de Ponteareas alrededores fue realmente célebre por ser autora de innumerables obras de literatura infantil. Alfonso Quinteiro nace en Ponteareas en 1924 y muere en Orense en 2009.
Fue escultor. Su primer monumento, ermitaño, hecho entre 1936 y 1938, es una monumental cabeza de piedra hecha a partir del boceto que había hecho Benjamín Quinteiro, cuya obra pertenecía al movimiento renovador del arte gallego. En 1956 recibió el encargo de dos monumentos con los que el Ayuntamiento ponteareano quería homenajear al político Gabino Bugallal y al compositor Reveriano Soutullo, ambas formadas por un busto de mármol sobre un pedestal de granito. Ocio y tradiciones. El Corpus Christi. La fiesta más relevante de Ponteareas es el Corpus Christi, que destaca por las espectaculares alfombras florales que se preparan con motivo de la solemne procesión que se realiza el domingo. Durante la noche anterior, todos los vecinos de la villa participan en la confección de los delicados tapices multicolores, que cubrirán las calles por donde pasará el día siguiente el cortejo religioso. El resultado son unos hermosos adornos de arte floral que consiguen realzar el esplendor del desfile del Corpus, el cual se realiza en un fin de semana indeterminado del mes de junio. La romería de la Picaraña. La romería es muy antigua, cuentan que data de los tiempos del calendario celta, cuando se celebraba el cambio de estación. Fue bendecida por primera vez en el año 1900. También se cuenta que en la Picaraña hubo una fortaleza desde la que Pedro Madruga vigilaba el castillo de Sobrosa. La Feria de los Remedios. El 28 de marzo de 1463, el rey católico Fernando I firmó un documento que le concedía a García Sarmiento el privilegio de realizar una feria franca en su territorio. Desde ese momento las ferias se celebran cada 14 y el último sábado de cada mes junto a la Feria Anual de los Remedios, lo que contribuyó al desarrollo económico de Ponteareas. La primera edición de recuperación de la Feria Tradicional de los Remedios se realizó en el año 2006 y desde entonces se celebra con infinidad de puestos de artesanía, degustación de productos, etc. Otros monumentos o recursos patrimoniales de Ponteareas. La Piedra de los Enamorados. Está compuesta por varias piedras enormes superpuestas. El nombre se asocia con la leyenda de amor entre Tristán, un labrador, y Aldina, hija del señor de Sobroso, y la muerte de la chica después de que el señor matara a su amado. La joven Aldina, ignorando el trágico suceso, continuará acudiendo a su cita habitual al terminar el día hasta que se le aparezca el fantasma de su amado. La dama, desconsolada, se encerrará en la torre de Sobroso, y allí, consumida por la pena, morirá a los 3 días. La piedra del equilibrio. Está formada por dos piedras gigantes que se mantienen unidas por un punto desafiando las leyes de la gravedad. Se dice que los monjes del monasterio de Canedo intentaban tirarla sin éxito y para demostrar que se movía colocaban una botella de cristal en la unión y al día siguiente se la solían encontrar rota. El cementerio de San Miguel. Dentro del patrimonio arquitectónico de Ponteareas destaca el cementerio municipal de San Miguel. Construido a principios del siglo XX, posee gran valor y singularidad por su estructura y las construcciones que lo forman, presentando en el centro una plaza oval con capilla en la que se encuentran especies vegetales de gran valor. Cada año se realizan visitas guiadas para difundir entre el público los aspectos históricos y patrimoniales que encierra este conjunto funerario, lo que permite conocer a sus personajes más importantes, así como a los artistas del municipio que materializaron su arte en mausoleos, panteones y lápidas. Monasterio de Canedo. Se construyó sobre el Pazo de los Sarmiento, el cual en 1715 fue donado a los monjes franciscanos que comenzaron las obras de ampliación y adaptación del mismo. Primero se acabó la iglesia y luego se remodeló el palacio para convertirlo en convento. El claustro, muy sencillo y de reducidas dimensiones, fue concluido, según observamos en inscripciones, entre 1784 y 1785. Por cierto, ¿sabías que fue en este pazo, monasterio de Canedo, donde nació María Agustina Sarmiento de Sotomayor, una de las meninas que aparecen en el cuadro de Velázquez? Museo Municipal de Ponteareas. El Museo Municipal de Ponteareas se crea en 1993 con el objetivo de conservar, investigar y difundir el patrimonio histórico y cultural. Las colecciones de este museo son un auténtico tesoro. Están compuestos por más de 2.000 piezas. Además se encuentran la obra y referencias de personajes destacados de Ponteareas, tales como el escultor Alfonso Quinteiro.